esta mañana vamos a centrarnos en los primeros 6 versículos de Apocalipsis 12. Entonces vamos a leer Apocalipsis 12, 1 hasta el versículo 6. Dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de los pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1200 días. En el capítulo 12, todo el capítulo 12, que abarca 18 versículos, en algunas traducciones en español llega hasta el 17, pero llega realmente hasta el versículo 18. Y en este capítulo lo que tenemos como título acá es la gran batalla en el cielo. La gran batalla en el cielo. En el capítulo 11, en los versículos que vimos la semana pasada, 15 al 19, vimos ahí que en el cielo fue tocada la séptima trompeta. Cuando sonó la séptima trompeta en el cielo, hubo una alabanza, hubo una adoración, porque Cristo reina, porque Cristo gobierna sobre todo. Y luego en el verso 16 de Apocalipsis 11, 16, se dice que los 24 ancianos que representan la iglesia se postraron y adoraron delante de Dios. Y en el versículo 18, 11, 18, vemos que hay una reacción de las naciones, porque Cristo gobierna, porque Cristo reina sobre todo. Hay una reacción, hay furia, hay enojo de parte de las naciones. Y el versículo nos dice que también ha llegado la ira de Dios. En el versículo 11, 18 ha llegado la ira de Dios para juzgar al mundo entero, pero también para recompensar a todos sus siervos, aquellos que le han servido, los profetas, toda persona que ha servido a Dios en labores sencillas para Dios, y toda persona que ha hecho un servicio a Dios en una escala mayor también será recompensado. Todo siervo del Señor será recompensado en el día final, y serán juzgados todos aquellos que contaminan la tierra, en el sentido de que contaminan con su pecado. Y el versículo 19 del capítulo 11, 19, cierra diciendo que en el cielo se abrió y se dejó ver el templo de Dios, el arca del pacto de Dios. Y luego que hubo relámpagos, estruendos, truenos, terremoto y una fuerte granizada. En el versículo 19 Dios ha manifestado el lugar santísimo desde el cielo y ha dado a conocer el arca del pacto, que está hablando de la comunión con Dios, de las promesas fieles de Dios a su pueblo en ese tiempo, todos aquellos que han creído en Él en el tiempo de la gran tribulación, en esos días finales. Y eso tiene que ver también con el pueblo de Israel, la nación de Israel, que creerá en Dios. Muchos de ellos en el día final se arrepentirán de sus pecados. Y con esa idea del capítulo 11, 15 hasta el 19, entonces el capítulo 12 nos dice que hay también unas señales que se manifiestan en el cielo. Entonces estamos viendo que en el capítulo 12 se habla de la gran batalla en el cielo, que va hasta el versículo 18. Entonces en el capítulo 12
Dios nos muestra tres acontecimientos dentro de su plan divino, a fin de que sepamos que Satanás jamás triunfará. En el capítulo 12, Dios nos muestra tres acontecimientos dentro de su plan divino, a fin de que sepamos que Satanás jamás triunfará. Y hoy, esta mañana, vamos a centrarnos en el primer acontecimiento. El primer acontecimiento es: Dios revela su protección del nacimiento del Mesías. El Mesías es Cristo, y eso está en los versículos 1 al 6. El segundo acontecimiento del capítulo 12 de Apocalipsis es que Dios revela que expulsará del cielo a Satanás, versículos 7 al versículo 12. El tercer acontecimiento es que Dios revela que se perseguirá a la nación del Mesías, versículos que van desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Así está dividido el capítulo 12, pero repito, esta mañana nos vamos a centrar solamente en el primer acontecimiento, que es: Dios revela su protección del nacimiento del Mesías, versículo 1 al 6. Ahí estaremos esta mañana. Entonces veamos lo que nos dice el primer acontecimiento. El primer acontecimiento, lo primero que vemos es que Dios nos muestra la nación del Mesías. Recuerda, el Mesías es Cristo. Entonces Dios nos muestra la nación del Mesías. Observa el versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver el versículo 1 de Apocalipsis 12:1. Dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Lo que vamos a ver acá en el versículo 1, vamos a ver primeramente su comparación, hablando de esta descripción de esta mujer. Vamos a ver su comparación. ¿Qué vamos a ver acá? Que la palabra que aparece en el versículo 1, que dice: apareció en el cielo una señal. La palabra señal da a entender que la visión que el apóstol Juan está viendo es algo que tiene un gran sentido espiritual o significado espiritual. Lo que él está viendo en el cielo en ese momento, el apóstol Juan, no es una mujer literal, sino la representación de algo que es una realidad. La señal que él está viendo, dice, es una mujer. Esta mujer no simboliza, algunas personas, hermanos, va a escuchar usted cuando explican este capítulo 12 diciendo que esta mujer es la Virgen María. Pero no es la Virgen María. La mujer es un simbolismo, pero no es la Virgen María como algunos dicen. ¿Por qué no puede ser la Virgen María? Porque esta mujer, que es un símbolo acá, vamos a ver quién es. Esta mujer va a ser perseguida en el día final, en el día de la gran tribulación. Eso aparece en el versículo 6 de Apocalipsis 12:6, que se nos dice: y la mujer huyó al desierto. Apocalipsis 12:6. Esta mujer no puede ser la Virgen María porque tiene que estar presente literalmente en el día de la gran tribulación, en los días finales. No puede ser la Virgen María. Ella ya murió y está en el cielo. No puede ser ella entonces. Y también el versículo 13 del capítulo 12 se nos dice acerca de esta mujer: cuando el dragón se vio arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el varón. Entonces no es la Virgen María, no puede ser ella, porque tiene que estar presente esta mujer en el día de la gran tribulación, el día final. Algunos dicen que esta mujer, otros dicen que esta mujer es la iglesia de Cristo. Tampoco puede ser la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque esta mujer da a luz un hijo, y este hijo es Cristo, ya lo vamos a ver. Y la iglesia no ha dado a luz a Cristo, amén. La iglesia de Cristo no dio a luz a Jesucristo. Jesucristo fundó la iglesia, amén. Él creó, fundó la iglesia.
Eso lo vemos en Mateo 16, 18, cuando Jesús dice: y yo edificaré mi iglesia, hablando en futuro, edificaré. La iglesia todavía no existía cuando Cristo vino a la tierra. La iglesia comenzó su existencia en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Ahí comienza la existencia de la iglesia. Entonces, no es la Virgen María, tampoco puede ser la iglesia. La iglesia no dio a luz a Cristo. Cristo fundó la iglesia. Entonces, ¿quién es esta mujer? Del capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis. Esta mujer representa, hermanos, a la nación de Israel. Ya lo vamos a ver correctamente interpretado. Esta mujer es la nación de Israel, simboliza la nación de Israel. En el Antiguo Testamento se compara muchas veces a la nación de Israel con una mujer, como si fuese la esposa de Dios. En el Antiguo Testamento. En Jeremías encontramos 3:20. Jeremías 3:20 dice: pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. En Oseas, en el capítulo 2, 1 al 2, dice lo siguiente: llamen a sus hermanos, está hablando a la nación de Israel, llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas compadecidas. Versículo 2, échenle en cara a su madre. ¿Quién es la madre? Es la nación de Israel. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. Dios en el Antiguo Testamento habla a la nación de Israel como si fuese una mujer. Y en esta ocasión que hemos leído, como una mujer que ha sido infiel a su esposo. Y así Dios habla a la nación de Israel cuando la nación de Israel le daba la espalda a Dios y iba tras la idolatría, tras dioses ajenos, tras dioses paganos. Entonces la mujer en Apocalipsis 12:1 es la nación de Israel, como lo vamos a ver en los versículos de Apocalipsis 12 según los vayamos viendo. Entonces hemos visto acá que se nos da de esta mujer su comparación, o sea, se compara con una mujer, pero es la nación de Israel. Ahora vamos a ver su gloria, hablando de la nación de Israel, su gloria, versículo 1. El versículo 1 sigue diciendo: una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estas descripciones, hermanos, que vemos acá son iguales a las que José en el Antiguo Testamento tuvo en un sueño. Observemos lo que dice, o leamos lo que dice Génesis 37, 9 al 10. Dice así: después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Lo que vemos en Apocalipsis 12:1 de estas descripciones de esta mujer calzan perfectamente con el sueño que tuvo José y están siendo referencia entonces a la nación de Israel. Aquí en Génesis 37, el sol en el sueño de José representa a Jacob y la luna representa a la madre de José. Y las estrellas representan a los 2 hermanos, a los 11 hermanos en ese momento de José, que posteriormente vendrían a ser las 12 tribus de Israel. Entonces, Apocalipsis 12:1 representa aquí, como hemos dicho, a la nación de Israel, que está vestida de sol, como dice ahí, representa la dignidad inigualable
de Israel como una nación que va a ser redimida en ese tiempo final. La luna debajo de sus pies sigue dando a entender su posición exaltada como nación. La corona que tiene en su cabeza representa el triunfo de la nación de Israel sobre sus enemigos, y las 12 estrellas de esta corona en Apocalipsis 12:1 representan las 12 tribus de la nación de Israel. Entonces se nos muestra acá, en cuanto a esta nación, su gloria, pero también se nos muestra su sufrimiento. Versículo 2, está hablando de la nación de Israel, recuerde. Versículo 2 nos dice: estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Esta mujer que está embarazada, en el versículo 2, refuerza la idea que simboliza a la nación de Israel. Algo que en el Antiguo Testamento a la nación de Israel también se le compara como una mujer embarazada. Miren lo que dice Jeremías capítulo 4 versículo 31. Dice así: oigo gritos como de parturienta, gemidos como de primeriza. Son los gemidos de la bella Sión, que respira con dificultad, que extiende los brazos y dice: ay de mí, que desfallezco, estoy en manos de asesinos. Y luego Jeremías capítulo 13, en el versículo 21, hablando de la nación de Israel, dice: ¿qué dirás cuando el Señor te imponga como jefes a los que tú mismo enseñaste a ser tus aliados predilectos? ¿No tendrás dolores como de mujer de parto? Dios compara a la nación de Israel como una mujer, y Dios la comparaba como una mujer que estaba dando a luz. Eran comparaciones que Dios hacía de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Por eso decimos, Apocalipsis 12:1, no es la Virgen María, no es la iglesia. Correctamente interpretado se refiere a la nación de Israel. Pero esta mujer nos dice en el versículo 2, Apocalipsis 12:2, dice que esta mujer gritaba. La idea que grita aquí es que está gritando con una voz fuerte, con gran voz fuerte, un sonido fuerte, y grita por los dolores del parto. Eso expresa, hermanos, el trauma que sufre una mujer con los dolores de parto. Y se le compara a Israel gritando por el proceso de dar a luz. Y la idea se amplía con la idea que sigue en el versículo 2. Grita, dice, y tiene angustias del parto. Literalmente es angustiada, grita angustiada por dar a luz. Algo que también se dice en el Antiguo Testamento de la nación de Israel, como una mujer que está dando a luz. Y entonces dice Isaías 26, estamos mostrando acá quién es esta mujer, porque entender quién es la mujer en el versículo 1 nos ayudará a entender los versículos que siguen del capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces Isaías 26, 17 al 18 dice: Señor, nosotros estuvimos ante ti como cuando una mujer embarazada se retuerce y grita de dolor al momento de dar a luz. 18, concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz tan solo viento. No trajimos salvación a la tierra. Sí, no trajimos salvación a la tierra, ni nacieron los habitantes del mundo. En el Antiguo Testamento hemos visto que a Israel se le compara con una mujer, se le compara con una mujer infiel, se le compara con una mujer que está dando a luz. Entonces Apocalipsis 12:1, tenemos acá a Israel comparada con esta mujer, porque el resto de los versículos tendrá sentido entendiendo quién es la mujer. Ahora, la nación de Israel entonces, dice el versículo de Apocalipsis 12:2, está con dolores de parto. ¿Por qué? Porque la nación está por dar a luz. ¿A quién va a dar a luz?
al Mesías. ¿A quién va a dar a luz? A Cristo. Y eso está haciendo referencia a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 3 al 4 se nos muestra ahora, después de haber visto a esta mujer que está por dar a luz y que va a dar a luz ¿a quién? La nación va a dar a luz a Cristo. De él va a venir el Mesías y está con dolores de parto, sufrimientos, momentos angustiosos en el momento que Cristo vino a la tierra. Ahora, versículos 3 y 4 se nos muestra un personaje acá, otro personaje. Se nos muestra al enemigo del Mesías. Hemos visto en los versículos 1 y 2 que se nos muestra la nación del Mesías. Ahora se nos va a mostrar el enemigo del Mesías o Cristo. Vamos a ver sus características, las características del enemigo. Versículo 3, mire su Biblia y dice: y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. El versículo 13, el apóstol Juan mira otro espectáculo, mira a la mujer que representa a la nación de Israel, que va a dar a luz al Mesías, y luego ahí mismo mira otra señal y él la describe. Entonces esta otra señal da a entender que es igual a la primera del versículo 1 y 2, que es una señal que representa algo, es un simbolismo. Y dice que esta señal es un enorme dragón. Y este dragón, hermanos, es Satanás. Simboliza a Satanás y se le llama aquí enorme dragón. ¿Por qué se le llama enorme? Esto habla del tamaño, esto habla de lo enorme físicamente de este dragón, pero también que se le llame grande, está hablando de que es el ser más malvado que existe. Si hay personajes malvados, este se lleva el primer lugar, se lleva el premio. Satanás es el ser más malvado que existe entre los demonios, porque se opone al plan de Dios, se opone al plan redentor de Dios, se opone a Jesucristo, se opone al pueblo de Dios. Por eso se le llama gran dragón aquí. Y el color de este dragón dice que es un color rojo encendido. ¿Qué representa el color? El color acá representa 2 cosas. La primera cosa que representa es sangre. El color rojo acá representa sangre. Y acá nos está mostrando el carácter homicida de Satanás. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y versículo 44, se lee lo siguiente. Jesús hablando dice: ustedes son de su padre el diablo. Jesús está hablando acá con unos judíos que habían dicho que se habían convertido, pero no era cierto. Jesús dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, el diablo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Satanás es un homicida, es un asesino. Por eso Apocalipsis 12:3 dice color rojo. El dragón es de color rojo porque representa el carácter asesino de Satanás. Y la segunda cosa que representa el color rojo en este dragón es la violencia que caracteriza a Satanás. Es un ser violento, hermanos, perverso, malvado, violento. Y se le describe de la misma manera que al anticristo en Apocalipsis 6:4, hablando del anticristo, se dice, Apocalipsis 6:4, dice: en esto salió otro caballo de color, aquí está otra vez el color, de color rojo encendido. Este es el anticristo acá. Y dice: al jinete se le entregó una gran espada que se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Por eso Apocalipsis 12:3 habla de Satanás
como un dragón, un gran dragón de color rojo, hablando de sangre y hablando de la violencia de Satanás. Pero también se nos dice en el versículo 3 de Apocalipsis 12:3 que tiene 7 cabezas este dragón. Y estas cabezas acá, hermanos, representan 7 colinas, 7 imperios sobre los que Satanás ha ejercido dominio sobre esta tierra. Estos imperios, que algunos no existen ya, la mayoría fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, el imperio medo-persa, Roma. Y falta un imperio sobre el cual va a gobernar, y es el imperio del anticristo en el día final. Apocalipsis 17:9-10 dice: en esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Entonces nos está hablando acá de imperios, y uno que falta, que está por levantarse en cualquier momento, el reino del anticristo. Pero cuando eso suceda, la iglesia, los cristianos no estarán acá. El cristiano, la iglesia será arrebatada, será llevada al cielo. Y quedan en esta tierra todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados y van a experimentar los juicios de la ira de Dios en esta tierra. Así es que, como no sabemos cuándo esto se va a manifestar, es necesario buscar a Cristo ya. Porque o viene el anticristo y sucede todo esto, o viene la muerte. Y cualquiera de las dos, si estoy sin Cristo, no me conviene, ni a usted tampoco. Entonces encontramos acá que nos dice que también en el versículo 3 se nos dice también algo más de este dragón. Dice que tiene 10 cuernos. Es una imagen, es una señal en el cielo. Tiene 10 cuernos. Esto representa a los reyes que gobernarán bajo la autoridad del anticristo en los días finales. Eso está profetizado en Daniel 7:23-25 y Apocalipsis 17:12. Vamos a leer Apocalipsis 17:12. Dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto a la bestia. Los 10 cuernos, 10 reyes que van a gobernar bajo el gobierno y la autoridad del anticristo en el día final, y gobernarán sobre toda la tierra por un cierto tiempo que Dios ha determinado. También dice el versículo 3 que también estas cabezas, 7 cabezas de esta visión, de este gran dragón, tiene 7 diademas, una diadema en cada cabeza. ¿Qué representa? Representa el completo control y soberanía del gobierno de Satanás, que está por llegar a su fin con la llegada del reino de Jesucristo. Él va a gobernar todo el mundo, hermanos, pero su reinado estará por llegar a su fin, porque Cristo el Señor vendrá y destruirá su reino de maldad, juzgará al anticristo, a Satanás y al falso profeta, y los lanzará al lago de fuego. Pero también nos habla el versículo 4 de este dragón, su influencia. ¿Qué influencia tiene el dragón, Satanás? Mira el versículo 4 en su Biblia, dice así: su influencia: con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Versículo 4. El dragón aquí, hermanos, que es Satanás,
Dice que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Todo esto es simbolismo. Las estrellas acá representan a los ángeles. Y estos ángeles se les llama estrellas en la Escritura simbólicamente. Eso aparece en Job 38, versículo 7. Y acá se nos dice entonces que cuando Satanás, hermanos, esto se refiere que cuando Satanás se rebeló en el cielo en contra de Dios, estos ángeles que se mencionan acá lo siguieron. Y junto a él y junto a Satanás fueron arrojados del cielo por el poder de Dios. Eso está en Isaías 14, 12 al 15. Y en Ezequiel 28, 12 al 17, que sería bueno que pueda leerlos después con tiempo. Pero el versículo 4 de Apocalipsis 12, 4 se nos dice que Satanás arrastra. Y luego el versículo dice, los arroja. Y esas dos palabras acá son importantes, como todas en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando dice que arrastra a estos ángeles y luego dice que los arroja sobre la tierra, la palabra arrastrar y arrojar es la idea de que los lanza, es la idea de que los tira con gran fuerza. Ambas palabras nos muestran el duro trato de Satanás con estos demonios que están a su servicio. Hermanos, el diablo no quiere a nadie. Y estos ángeles, que ahora son demonios, que lo han seguido, los maltrata. Por eso dice, los arrastra. Y por eso dice, los arroja. Está hablando de violencia. Satanás no quiere a nadie. Y los que están engañados y que le sirven y que le siguen, están errados. Satanás no quiere ni a los demonios que están bajo su dominio ni bajo su control. Nos habla del maltrato, duro trato que tiene a estos seres demoníacos a su servicio. Pero luego el versículo 4 nos sigue diciendo más de este dragón, de Satanás. El versículo 4 nos habla de su propósito. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Versículo 4 dice, sigue diciendo, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Todo lo que nos dice esta siguiente parte que hemos leído es que apunta nuevamente esto a la primera venida de Cristo a este mundo. La intención del dragón, la intención aquí de Satanás es devorar al niño. El propósito es matar al niño que está por nacer, que la nación de Israel iba a dar a luz, que es este niño es Cristo. Y esto, hermanos, de destruir a Cristo, de evitar su nacimiento, fue algo que Satanás procuró hacer desde el Antiguo Testamento. Él trató de eliminar la línea mesiánica de donde vendría Jesucristo. Él trató de exterminar la descendencia piadosa que se le conoce. Él trató de eliminar por completo a la nación de Israel, porque la nación de Israel daría al Mesías. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos cómo Satanás desde el Antiguo Testamento trató de eliminar a la línea mesiánica de donde Cristo vendría. Y cómo en ocasiones trató de eliminar a todo el pueblo para que Cristo jamás naciera. Entonces, veamos acá, por ejemplo, Satanás en el Antiguo Testamento incitó a Faraón, rey de Egipto, quien mató a los niños varones hebreos en Egipto. Usted, si ha leído la Biblia, recordará esto. Pero Dios salvó a Moisés. Incitó a Faraón porque Satanás sabía que de esta nación venía el Mesías y se empecinó a matar los niños, los varones, los de Faraón. También Satanás
incitó a Saúl, el rey Saúl, lo incitó para que él matara o intentara matar en varias ocasiones a David, al rey David. Pero Dios nunca se lo permitió. Eso usted lo puede ver en 1 de Samuel, capítulo 18 hasta el 27. ¿Por qué Saúl quería matar a David? Satanás sabía que de David, de la descendencia de David, venía el Mesías, venía el Cristo, el que lo iba a derrotar. Pero también, hermanos, nosotros conocemos otra historia. Hay muchos pasajes, no puedo darlos todos, pero voy a dar algunos. En el libro de Esther, capítulo 3 hasta el capítulo 9, se narra de un hombre llamado Amán, que igualmente, influenciado por Satanás, intentó destruir, matar, eliminar a todos los judíos cuando estaban cautivos en Persia. Pero Dios no lo permitió. Dios salvó a todo el pueblo por medio de Esther y Mardoqueo. Pero la intención de Amán era exterminar a toda la nación. Eso para hablar de algunos ejemplos. Hay muchos más, pero el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, Herodes el Grande, incitado por Satanás, mató a todos los niños menores de 2 años con la intención de matar a Jesús cuando él nació. Pero Satanás, con todos estos intentos, nunca pudo lograrlo, y Cristo nació, vino al mundo y lo venció en la cruz. Al morir ahí y al resucitar, le dio, hermanos, el golpe final a Satanás y lo derrotó. Eso en cumplimiento a Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Pondré enemistad entre tú y la mujer. Está hablando aquí con la serpiente, Dios en el huerto del Edén, cuando el pecado de Adán y Eva. Y Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, hablando de Jesucristo, su simiente te aplastará la cabeza. Estaba profetizado Génesis 3:15. Cristo vendría, nacería y aplastaría el reino maléfico de Satanás y sus demonios. Por eso Satanás intentó, usted va a ver, hay muchos pasajes, por tiempo no podemos verlos, cómo intentó destruir la nación de Israel, cómo intentó corromper, hermanos, la línea mesiánica, la línea piadosa de donde Cristo nacería. Por eso Dios le había dicho a Israel: no se junten con naciones paganas, no des tu hijo a las hijas paganas, no des tus hijas a los hijos de los paganos. ¿Por qué? Porque vendría el Mesías, nacería el Mesías. No podía Israel, y Satanás intentó muchas veces que la nación de Israel se mezclara con naciones paganas, cometieran fornicación, adulterio, porque la intención de Satanás era que el Mesías no viniese nunca al mundo. ¿Lo logró? No. Cristo nació y damos gloria a Dios por su nacimiento. Cristo nació y le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Entonces Dios ha protegido el nacimiento del Mesías hasta que Él vino al mundo y cumplió su plan de redención con todos aquellos que creen y se arrepienten y ponen la fe en Cristo. Ahora, en el versículo 5 se nos muestra el nacimiento del Mesías. Versículo 5, Apocalipsis 12:5. Vamos a ver su nacimiento. Versículo 5 dice: ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ella? La nación de Israel. Lo vimos en el versículo 1, lo explicamos. Ella dio a luz un hijo varón. Vemos, hermanos, que Dios frustró todo intento de Satanás, y la mujer que representa la nación de Israel dio a luz al Mesías. Romanos 9:5 nos dice, hablando de la nación de Israel:
De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Y luego Romanos 1:3 nos dice lo siguiente: este evangelio habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David. Vemos acá que la nación de Israel entonces sí pudo traer al mundo a nuestro Redentor. Claro, Dios usó una mujer ahí, la Virgen María, pero acá la simbología está hablando de la nación de Israel, como mujer que Dios usó para traer al Mesías, a Cristo, al mundo. Entonces, Jesús vino a este mundo y Satanás no pudo impedirlo porque Jesús es Dios hecho hombre. El Dios hombre murió en la cruz para redimirnos y rescatarnos de nuestra maldad. Entonces ahora vamos a ver su gobierno, versículo 5, hablando de este niño varón, su gobierno. Dice el versículo 5, este niño varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Y esto que hemos leído es una referencia profética a Salmo capítulo 2, versículo 7 al 9. Satanás, hermanos, no pudo impedir que Jesús naciera y tampoco puede ni podrá impedir que Jesús reine sobre todas las naciones. Jesús regirá el mundo, las naciones, en el día final con puño de hierro, dice el versículo 5, Apocalipsis 12:5, es decir, que nadie podrá oponerse al gobierno mundial de Jesucristo. Y la palabra que gobernará o regirá es la idea de que destruirá, Jesús destruirá a todos aquellos que se opongan a su reino de paz, a su reino de justicia, a su reino de amor. ¿Quién no quiere un reino así? Pero en el día final muchos se opondrán y Cristo tendrá que actuar inmediatamente contra las naciones rebeldes que se oponen a que Él establezca un reino de paz, amor y justicia. El versículo 5 nos habla también de su exaltación de Cristo. Versículo 5 dice, pero su Hijo fue arrebatado y fue llevado hasta Dios, que está en su trono. Cuando el versículo acá 5 nos dice que fue arrebatado, hermanos, esa misma palabra arrebatado es la que se usa para el arrebatamiento de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 4, verso 17. Entonces, que Jesús fue arrebatado para Dios y su trono, esto tiene que ver con la ascensión de Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Y Dios lo exaltó sobre todo. Y Dios lo sentó a su diestra. Cristo ganó. Cristo triunfó. Satanás no puede vencer. Jamás. Hebreos 1:3 nos dice, el Hijo, hablando de Cristo, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, hablando de Jesús, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo está sentado ahora, en este momento, a la diestra de Dios el Padre. Satanás no pudo impedir absolutamente nada. Dios reina, hermanos. Dios gobierna y Cristo también. Y esa es nuestra confianza en Dios. No hay nadie más fuerte, no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. No hay nadie, no hay Satanás ni sus demonios, hermanos, que puedan triunfar ante el Dios todopoderoso en el que hemos creído. Y la Escritura entonces nos habla de esta victoria de Cristo. Él está a la derecha de Dios, el Padre.
exaltado hasta lo más alto. Filipenses 2:9 nos dice que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo. Es decir, hasta la posición de autoridad más elevada sobre toda la creación. Satanás está bajo la autoridad de Cristo, le guste o no le guste. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es nuestro Dios. Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios soberano y gobierna sobre toda la creación. En el versículo 6, ahora se nos muestra la protección a la nación del Mesías. No pudo hacer nada con Cristo y entonces el versículo 6 se nos dice lo siguiente. ¿Y la mujer? ¿Quién es la mujer? Excelente. Buenos, escuchando y aprendiendo. La nación de Israel. Y la mujer huyó al desierto. Aquí se nos va a hablar del lugar de su protección divina, hablando de la nación. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios había preparado. Lo que vemos acá, que como Satanás no pudo evitar el nacimiento de Cristo, no pudo evitar que Cristo muriera en la cruz, no pudo evitar que Jesús resucitara de los muertos, no pudo evitar que Jesús sea exaltado a la diestra del Padre, entonces Satanás dirige su furia contra la mujer, o sea, la nación de Israel, que tendrá que huir en el día final. Hermano, está hablando aquí ya del día final, en los días finales de la gran tribulación. La mujer, que es la nación de Israel, va a huir al desierto. El desierto no se sabe exactamente dónde es ese lugar, la Biblia no lo describe. Pero la mujer, la nación de Israel, el pueblo de Israel, los creyentes genuinos de Israel huirán al desierto. El lugar que Dios tiene preparado, que solo Dios sabe dónde es, tiene preparado para ellos. Y Dios los protegerá allí, porque Satanás irá tras ellos en el día final. Hoy ellos no creen en Cristo, pero en el día final muchos judíos se convertirán y Satanás los perseguirá. Y Dios los protegerá, dice este pasaje de Apocalipsis 12:6. Pero también acá no solo nos habla de la protección divina de esta mujer de Israel, el pueblo, también el tiempo de su protección. Versículo 6. Huyen al desierto para que allí la sustentaran durante 1260 días. El pasaje nos dice entonces que la nación de Israel, los creyentes genuinos en Cristo ese día, serán llevados ahí, serán sustentados. La palabra sustentado habla de alimento. Se les proveerá sustento, se les proveerá alimento en ese desierto. Así como Dios proveyó al pueblo de Israel cuando iba por el desierto hacia la tierra prometida, Dios le proveyó al pueblo alimento en el libro de Éxodo. Y en este día final Dios también se encargará de proveerlos, ya sea milagrosamente o ya sea a través de medios humanos, pero Dios ha prometido guardarles, proveerles por 1260 días, es decir, por 3 años y medio. Dios les proveerá protección, Dios les proveerá alimento a ellos. Dios entonces, vemos acá, ha frustrado todas las maquinaciones perversas de Satanás de dañar y exterminar al pueblo judío y de exterminar al Mesías. Dios frustrará, hermanos, y ha frustrado y lo hará siempre, porque es el Dios todopoderoso. Por eso estamos viendo acá la batalla en el cielo. Aquí es la batalla en la tierra, esta parte. Y los versículos que siguen, que los veremos la siguiente semana, hablará de la batalla en el cielo y de lo que va a suceder en esa batalla. Jesús, hermanos, advirtió a los judíos de esta persecución hacia ellos
en los días de la gran tribulación. Jesús advirtió en Mateo 24, 15 al 21, y terminamos leyendo lo que Jesús dijo en esa ocasión a los judíos. Mateo 24, 15, leemos y nos dice lo siguiente. Dice Jesús: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje para llevar nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Mateo 24, 15 está hablando de los judíos. Jesús lo anunció, lo profetizó, y Apocalipsis 12, 1 al 6 lo hemos considerado esta mañana. Entonces, esta mañana, ¿qué hemos visto, hermanos? Hemos dicho que en este pasaje Dios nos muestra o nos revela 3 acontecimientos a fin de que sepamos que Satanás jamás triunfará. Satanás jamás triunfará. Y hoy vimos el primer acontecimiento. Dios revela su protección del nacimiento del Mesías, versículo 1 al 6. Y la siguiente semana seguiremos con los siguientes versículos.